Son los restos de uno de los gigantes de la minería en Navarra. Potasas se convirtió a finales de los años 50 en un pueblo obrero de los de pico y casco. La potasa encontrada convirtió a esta empresa en una de las mayores de la comunidad foral, con una plantilla que se acercaba a los 2000 trabajadores. También fue testigo del germen del movimiento obrero que azotó con fuerza a la Navarra de los 70. Nos introducimos en las profundidades de la mina en su origen, los años dorados de la minería y el declive de este gigante. Un viaje por el tiempo en vagoneta. Las primeras prospecciones llegaron a Navarra en la década de los años 20 con un nombre propio. Joaquín del Valle, un ingeniero de minas, fue quien descubrió este yacimiento de potasa en la cuenca pamplonesa. Fue ya casi 2 décadas después cuando una disposición ministerial otorgó al Instituto Nacional de Industria la explotación de esta zona potásica. Beriain y Gendulain se convirtieron así en los 2 primeros pozos que comenzaron a dar trabajo a cientos y cientos de personas. El primer pozo que se hizo de la mina de potasa fue el pozo de Beriain. En 1949 fue cuando el gobierno encargó al Instituto Nacional de Industria el que hiciera una prospección, un análisis del yacimiento, ¿no? Geólogos y todo, y esta gente estuvieron haciendo sondeo, que es lo que más fácil se puede hacer. Fue en el año 1959 cuando ya se decidió crear una empresa para explotar estos yacimientos. Una empresa que era estatal, pertenecía al Instituto Nacional de Industria, con un capital de 750 millones de pesetas, que el 90% era del gobierno estatal, el 90 no, el 99, y el 1% de las 2 cajas de ahorros de Navarra, la provincial y la municipal. Y bueno, ya fue en el año 60, el 6 de abril, cuando se fundó Potasas de Navarra. Bueno, primero se montó las oficinas, se montó una residencia para los trabajadores, en caso eran los jefes, se montó una residencia ahí abajo. Y luego se montó el dispensario, empezaron a hacerse. Y luego creo que la primera calle, que si no me equivoco, fue la Rosaleda. Luego Montebajo y las otras calles de por aquí alrededor. Luego ya las últimas fue Miravalles, Palomeras y San Francisco. Yo cuando vine aquí a vivir un año aquí en el poblado, bueno, había poco movimiento. Había un material importante, muchas toneladas, y a sacarlo porque valía bastante. Por ejemplo, entonces vamos a ponerle que la potasa valía 100 pesetas el kilo, y hoy vale 270 o 300. Fundamentalmente se emplea para abonos. Hay que tener en cuenta que en el Estado español, después de la guerra, la agricultura tenía una importancia muy grande, ¿no? Y se carecía de casi todo, entre otras cosas, de abonos que había que importar. Entonces estas minas estaban llamadas a eso, ¿no? Por un lado, a cubrir la necesidad nacional, pero por otro lado, a la exportación. Cuando se empezó a explotar la potasa, había varias técnicas que se podían usar, ¿no? O que se podían emplear. Aquí se decidió emplear la que usaban en las minas de Alsacia, en Francia, que era la de tajos largos, que se llama. Bueno, sería muy difícil de explicar. En cualquier caso, como fundamento de esta explotación era que había que tener un sistema para sostener el techo muy complejo, que en principio, en ese momento, en el año 62, cuando se empieza, era con pilas de madera. Eran unos cuadradillos de 70 más o menos de largo, y luego otros más pequeños de 50, por ejemplo. Pero claro, cuando eso se montaba y empezaba a tirar el techo, era tremendo. En síntesis, era un sistema muy peligroso. Entonces, el cambio fundamental se dio cuando, relativamente al poco tiempo, no sabría ahora cuantificarlo, se sustituyó ese sistema de madera por un sistema metálico, que eran unas pilas hidráulicas, por de alguna forma hacernos entender
con unos cilindros como llevan los camiones, los volquetes de los camiones o las palas excavadoras, pues esos cilindros de un diámetro muy grande eran los que con unas plataformas metálicas sujetaban el techo. Estuve 3 meses de peón, o sea, ¿qué hacía? Pues tirar de pala y todo eso. Después ya pidieron voluntarios para los tajos. Le dije yo a mi cuñado, le dije, oye, esto para los tajos, dijo, si quieres ganar dinero, entra a los tajos. Entré en los tajos y así estuve 30 años. Mi trabajo al principio fue montajes de cintas transportadoras, monocarriles, todo lo que se dedicaba al transporte en la mina. Luego me fui a la mili, aunque me libraba no quise, me fui a la mili y cuando volví pues pasé a mantenimiento de las cintas transportadoras. Mi día pues ese era mantenimiento. Al principio pues era todo el día, andar de una cinta a otra, si había alguna avería pues acudíamos a la cinta, porque había muchísimas cintas y muchos kilómetros de cinta. La verdad es que yo conocía bien la mina porque íbamos por todos los lados. No te digo que trabajaba mucho, pero por lo menos íbamos de cabeza en cabeza y con la gente que en cada cinta había otro señor que se dedicaba pues eso, al mantenimiento, a limpiarla o si se averiaba pues nos llamaban. Estábamos siempre en contacto con un teléfono que era un guau que se conectaba en un sitio, se le daba y estábamos siempre en contacto con todos ellos por si se rompía una cinta nos llamaban. El que era rozador prácticamente no tenía que bajar nada, sino su cinto, lámpara y casco. Su bocadillo, entonces se podía beber alguna cerveza dentro, se podía comer guindillas y todas las cosas esas, ¿no? Las minas un color, o sea, como de chocolate. Y después, al cambiar el trabajo, nos dieron azul. Anécdota, recuerdo una anécdota en una angustia. Fue el 28 de febrero del año 63, estaban construyendo el plano de Esparza, era otra entrada de la mina, esa en vez de ser con ascensores, luego fue con un telesilla, ¿no? Estaban sondeando, buscando, en fin, mirando y tal, salió una bolsa de gas, se incendió la bolsa, explotó y murieron 7 trabajadores, 7 muertos y 5 heridos graves. Yo cuando entré al Tajo, había un electricista en el Tajo ese, y yo estaba ayudando a desplazar las pilas. Y entonces, ¿qué pasó? Pues me dijo, niño, ten cuidado que va a haber hundimiento. Yo bajaba por las pilas y el hundimiento, pues, pegó un reventón, cayó, y yo, como no tenía ni idea de dónde agarrarme ni de dónde no agarrarme, pues yo, ¿qué hice? Pues me quedé un poco, y el mismo aire del hundimiento me volteó. Yo al abrir los ojos ya no sabía dónde estaba. Sobre todo en los telesillas, a mí me pasó concreto, ¿no? Antes, como entrabas de novato, pues igual te paraban encima un charco y te tenías que bajar y meterte en el agua, o te salía uno y te daba un susto, en fin, anécdotas de esas, bien, pero vamos, por regla general el compañerismo abajo era bueno. Poco a poco este gigante minero navarro fue consolidándose. Las crónicas de la época atestiguan que entre el 30 y el 50% de la potasa que existía en España provenía de estos pozos. El éxito de Potasas de Navarra trajo consigo la llegada de miles de inmigrantes procedentes de otras comunidades. Personas de Castilla y León, Andalucía o Asturias se asentaron aquí, en el antiguo poblado de Potasas, siendo los primeros habitantes de lo que hoy conocemos como Beriain. Aquí en España no había más que las minas de Cataluña y estas, sí, y se exportaba mucho, se exportaba cantidad a Francia y tal, sí, la empresa era muy importante y más en Navarra, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que eran 5.000 toneladas por relevo, había 3, luego los últimos años se hizo uno de mantenimiento. El apogeo más que todo fue en los años 60, que fue ya cuando se empezó a consolidar todo esto. Hubo 3 o 4 años en que yo no diría tanto por la producción que había, ni por lo que... no me acuerdo muy bien, pero sí por las expectativas, por las esperanzas que había, ¿no? En que la cosa había una cierta ilusión. Pero ocurrieron una serie de circunstancias que se concatenaron para que luego todo eso fuera como un cuento de hadas o un castillo, ¿no? que se cae, ¿no? Cuando Potasas tenía problemas hasta Navarra.
En Navarra no había tradición minera, aquí había alguna explotación de montaña y tal, no había tradición minera. Entonces se trajo gente, en principio, yo creo que yo la gente que conocía aquí sí, que había bastante gente de Asturias, algo de León, y también de las minas de oro de Rodalquilar, que se habían cerrado y los trajeron aquí, ¿no? Iban a Asturias, reclutaban a gente, vamos a poner reclutaban a gente, traían a gente de Asturias, vinimos vinieron de Andalucía, de León, de Galicia y bueno, en muchos sitios así. Vinimos cuando nos casamos mi mujer y yo, esto era en el año 65, el 12 de enero vinimos desde León aquí a Navarra. Yo el llegar aquí fue un cambio fenomenal, aunque vine a trabajar a la mina. La primera vez que trabajé en la mina fue en Gendulain, bajamos en una jaula, un pozo vertical, no sé si tenía 85 metros o 100 metros, por ahí andaban. Y bueno, cuando bajé, miré para arriba, miré para abajo, y como tenía la ilusión de venir a trabajar para ganar dinero, porque vi la pobreza de mis padres, que aquello no es, yo dije, bueno, aquí yo me agarro. El poblado de Potasa se pensó enseguida, nada más empezar Potasa en el año 60 ya se diseñó. De hecho, los primeros bloques de viviendas se inauguraron en agosto del 62. Pero al principio hubo muchos de Extremadura, de todos los sitios, que estuvieron viviendo en barracones. Ahí al lado de la iglesia, donde está ahora más o menos el colegio, pues había barracones. Una cosa interesante, creo yo, es que el poblado se estructuró un poco por castas. Es decir, había unas viviendas que eran las más baratas, ¿no?, para los trabajadores, ¿no? Había otras viviendas ya mejores, más amplias, mejor situadas, que eran pues para los mandos medios, técnicos o encargados un poco altos. Y luego estaban los chalés para ingenieros y mandos superiores, ¿no? En principios de los años 60, gran parte de la dirección, el presidente, el director y algunos directores eran gente muy religiosa. Yo recuerdo, por ejemplo, perfectamente además, a las pocas semanas de estar trabajando, estaba en el turno de noche en el pozo de Gendulain y nos dieron unos ejercicios espirituales en la mina. Bajaba un cura jesuita, entonces nos reuníamos en un centro de transformación donde había una serie de aparatos eléctricos que daban calor, ¿no? Y, por ejemplo, en esa misma línea, los que trabajaban los domingos, porque les tocaba mantenimiento o lo que sea, en el exterior, tenían permiso para ir a misa. En el año 63 ya existía la Hermandad de Santa Bárbara. El día de Santa Bárbara, pasarlo lo mejor que puedas. Yo aún sigo aguantando, porque yo sigo ya presidente en 3 veces. Ya la última que eso, pues que ahí estoy, que si puedo, ya hasta que dure, esto no lo dejo. Y no me gustaría que esto, ya que esto es un pueblo minero, no me gustaría terminar con la Hermandad de Santa Bárbara. El día 3 hacemos la reunión, comemos, cenamos y ya alguno ya puede hacer lo que quiera. Y yo, por ejemplo, me gusta ya irme a casa pronto, que no me gusta mucho beber. Y luego, pues a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, porque antes estábamos toda la noche tirando cohetes. Pero claro, eso ya, como ya es que el pueblo ya no es minero, es minero, pero no es minero, porque hay mucha gente de fuera que le molestan. Cuando se termina la misa, tiramos una traca, traemos a la Virgen, aquí se queda todo el año, se queda todo el año, no la sacamos porque qué pesa. Tengo contabilizados, no solo en la mina, estoy hablando de la empresa, un total de 44 fallecidos en accidentes de trabajo. Veías muchos accidentes, aunque era segura esta mina. Creo que pasarán de 50, porque en los primeros tiempos es muy difícil rastrear en las empresas subcontratadas. En los primeros tiempos
si se recoge, si se lee, si se ve la hemeroteca, pues no vienen los accidentes de trabajo. Igual veías una pequeña nota que decía, ha fallecido un trabajador en accidente en un pueblo cercano a Pamplona, no ponía nada más. También tengo contabilizados más de 300 accidentes con secuelas permanentes. Con todo esto, poco duraron los años de plenitud de la mina. La agitada época política desencadenó todo un movimiento obrero que revolucionó la comunidad foral de Navarra. Huelgas generales, encierros en la mina y barricadas en las proximidades de Pamplona consiguieron mejorar algo las condiciones de trabajo. No fue suficiente, Potasas de Navarra estaba ya herida de muerte. En los primeros años esto era un remanso de paz. Hubo alguna pequeña huelga en el año 65 por un accidente laboral, un muerto y tal, pero bueno, la primera huelga ya seria fue en el año 71, que fue una huelga por motivos netamente políticos. Había habido una consigna de comisiones obreras de que todas las grandes empresas dimitirían los juros de empresa, que eran los comités de empresa de ahora, ¿no? Estaban auspiciados por el sindicato vertical, por el sindicato franquista, ¿no? Entonces en Potasas, como las grandes empresas, dimitieron. Y en el año 71, acababan de dimitir hace unos meses, se tenía que negociar unas subidas salariales. Entonces la empresa dijo que o negociaba con cargos sindicales legales o no negociaba. Nosotros dijimos que por narices con los que nosotros en asamblea los nombráramos, ¿no? Fue una huelga, no me acuerdo si fue de 20 días, que terminó con 9 despedidos. Esa fue la primera huelga importante. Alguna manifestación que se hizo cuando estaba Solchaga, ministro de Industria, pues se hicieron manifestaciones, se hicieron marchas, Tudela, Tafalla, Estella, Pamplona. De Pamplona salimos de aquí, pues no me acuerdo cuánta gente salió de aquí andando hasta Pamplona. Y claro, lo de siempre, una manifestación de esa, pues a hostias limpias. Abajo algunas bronquillas hemos tenido, porque al fin y al cabo era mina y estábamos muchos y al final, bueno, pero luego por regla general, bien. Siempre hay cabezas y cabezones, pero bueno, pero sí, bien. Yo siempre me llevé bien, nos ayudábamos uno y a otro. Luego con los jefes, pues aquí también estaban. Había algunos que salían por los bares de aquí, hay otros que no. Relación así tampoco, en aquellos entonces se iban más para otro lado que venir aquí a juntarse. Hubo dos encierros. El 1 de febrero del 74 comenzó una huelga con motivo de que habían sido despedidos 2 trabajadores. 187 trabajadores se encerraron en la mina y estuvieron pues 70 y tantas horas. Salieron y tal. Bueno, esa huelga terminó con 4 despedidos. Se generó un clima de paro en toda Navarra a finales de noviembre y primeros de diciembre del 74 que ya planteó un clima de lucha obrera, de violencia, que fue el mayor, yo creo, como historiador que soy, creo que fue el más importante que se dio, no solo en Navarra, eso por descontado, sino en todo el Estado español durante la dictadura de Franco. En Pamplona, en aquellas fechas, el encontrarte todos los accesos a la ciudad, pues la Cuesta del Labrit, en Cuatro Vientos, la carretera Estella, en la Milagrosa, con barricadas de fuego, era diario. La empresa, como no se entró a trabajar el día 2 de enero, sancionó, no sé si fue el 2, el 3 o el 4 de enero, hasta el 2 de marzo, 2 meses. Entonces, claro, los trabajadores ya vieron que así no se podía aguantar más, ¿no? Y entonces es cuando se decidió el encierro grande, que le llamo yo, de mineros, pero se hizo ya con la experiencia pasada, no se podía hacer 200 y pico, 300, sino que había que elegir un grupo de gente voluntaria que estuviera dispuesta a hacer un sacrificio grande, ¿no? Entonces se encerraron 46 y allí estuvieron pues hasta el día 21 de enero, pasando 1000 penalidades que son como muy conocidas, desde que el agua ellos habían almacenado enseguida, porque en la mina había agua para echar a las máquinas para que no levantarían polvo, ¿no? Entonces lo primero que hicieron fue una vagona de esas como estas, la llenaron de agua y de ahí se suministraban, ¿no? Hasta que a los días apareció una rata muerta, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los despidieron, los sancionaron también con multas, a 8 de ellos los acusaron de sedición, luego al final, pues, como al poco se murió Franco, pues no llegó a celebrarse el juicio, y despidieron a los 47 encerrados más a otros 2 más.
A la historia de Potasas de Navarra le sucede en 1986, la de Subiza. Este pozo mantuvo la actividad hasta finales de los años 90. Hoy tan solo quedan los restos de una de las mayores empresas de la comunidad foral, restos que se acumulan como los recuerdos de muchos de los mineros que dedicaron gran parte de su vida a esta mina. Para mí, la mina se puso mucho. La verdad es que se dice que hay como una droga en la mina, que si eres minero, luego me costó mucho adaptarme al taller, ¿eh? Había veces que te decías, mañana salgo de aquí y ya no, pero bueno. Muy buenos amigos. Sí, que normalmente se dan, bueno, se dieron por un lado en la lucha. Si mañana abrieran Potasas y yo volviera a ser con 24 años, volví otra vez. Potasas, para mí, me ha dado lo que soy.